Para los que no me conozcáis, mi nombre es Alejandro Fernández, Alex en general, y os voy a presentar un proyecto en el que llevo trabajando ya algún tiempo, ¿vale? En concreto, es una cosa que se llama, yo le he puesto el nombre de Pluto RTX-A porque está hecho en España, porque utiliza el Pluto y fundamentalmente es cómo hacerse o cómo hacer un transceptor desde 70 megas hasta 5,6 gigas, banda que está autorizada en España y que no tiene a nadie, con lo cual más vale que la usemos, no sea que los de el 5G, 6G, 7G, 8G, 1000G acaben diciendo, como no se usa, mira, podemos poner más teléfonos móviles. Y todas mis peripecias en esto. Esta es la agenda de los temas. Parece muy densa, pero bueno, al final es un poco de introducción, un poco los antecedentes, qué es el Pluto, para aquellos que no lo conozcáis, qué objetivo tiene el proyecto, qué herramientas he usado o estoy usando. Vamos a ir paso a paso en cómo diseñar desde cero un amplificador de bajo ruido para 435. Se puede hacer con los dispositivos que existen en el mercado. Hoy hay multitud de MMix que se pueden emplear para hacer diseños de este tipo y luego ver cómo funciona, qué otros retos me estoy planteando ahora y los agradecimientos. Bueno, primer paso, a ver si esto funciona. Vale, sí que funciona, sí. ¿Cuál es la situación actual para trabajar en microondas? Pues la realidad es que en 1200 casi todo el mundo utiliza un equipo de VHF o de UHF más un transverter. Ya el TS2000 tenía un módulo, el 705 no sé cuál de Icon también tiene el 1200 incorporado, es decir, hay equipos comerciales y no la solución transverter. Pero a partir de ahí todos son equipo de VIU y un transverter. Ahí he puesto unos ejemplos de Cune, de SG Labs que te llegan hasta 2,4 y a partir de ahí hoy el único que fabrica transverters para encima de 2,4 es Cune, que los hace para 5,6, 10 gigas, 24, 76 y luego hay unas cosas de los australianos muy chulas en 122. Bueno, también es verdad que de momento para hacer QSOs da 500 metros, pero bueno, mola. ¿Es posible integrarlo todo? La respuesta es sí, ¿vale? Esta es la propuesta de una integración de una placa que vais a ver ahora, que es una parte del proyecto, el Adam Pluto, que es un receptor SDR y transmisor SDR de Analog Devices, y un software, que no es mío, es de los ingleses, que se llama Proyecto Langston, ¿vale? Que suena a proyecto de estos de la Segunda Guerra Mundial. También hay otra solución, cuyo precio no lo sabemos y que le acaban de anunciar en Japón, que es el ICOM 905, ¿vale? Yo empecé con esto antes que ICOM, la diferencia es que yo no soy ingeniero, ellos tienen un montón de gente en investigación y desarrollo, con lo cual a mí me cuesta más. ¿Cuál es la idea? La idea es tener una caja separada de lo que es la parte de control. ¿Por qué? Porque en microondas las pérdidas en los cables son fundamentales. No puedes tener 20 metros de cable coaxial, aunque lo pongas muy gordo para el 5600, porque la mitad de la potencia te la vas a dejar el cable en la transmisión y todo el cable, como tiene 2 dB o 3 dB de atenuación, pues otros 3 dB más de cifra de ruido que vas a tener, ¿vale? La idea es una unidad separada en donde yo pueda conectar las distintas antenas o feeds o parábolas, incluso las de 432 y 144, 3 placas, una es el Pluto, ¿vale? Que lo puedes comprar, ahora veremos cómo y en dónde, una parte que es la parte de recepción, que son amplificadores de bajo ruido y conmutador, y la parte de transmisión, que es pues, un conmutador, filtros, etcétera, para transmitir, y luego relés de estado sólido. ¿Esto se puede hacer con componentes sueltos? Por supuesto, ¿vale? Lo que pasa es que va a salir una caja muy grande, ¿vale? Y puedes hacerlo. O sea, esto es factible de encontrar el material en el mercado para hacerse un conmutador coaxial de 8 vías, etcétera, y luego controlar. Por otro lado, quiero que sea, mi intención era que sea modular, que solo tenga que llevar 2 cables, un cable Ethernet y un cable de alimentación. La ventaja del Pluto y de este proyecto Langston, que ahora veremos enseguida, es que la Raspberry Pi y el Pluto los pones en casa en la misma red local, con la misma IP, no la misma, cada uno una IP, y luego uno se conecta al otro sin necesidad de router. O sea, es muy fácil. Además es compatible con el SDR. Si queréis saber más de cómo empecé yo en esta historia, en el Micromeet del año 2021, que es la reunión de los chiflados por las microondas y todo el mundo que se quiera apuntar a esa chifladura,
hice una presentación sobre mis inicios en el proyecto donde explicaba cómo hacer el PCB, mis aprendizajes en las cosas que ocurren en los PCBs, etc. Después, si alguien me sigue en YouTube y si no buscáis mi indicativo en YouTube, tengo pocos vídeos, pero uno es cómo usar el SDR Console y luego unas charlas que di gracias a Enrique Lasalle de cómo usar el programa de KiCad para hacer diseño de esquemas, circuitos y algunas cosas que hay que tener en cuenta cuando haces diseño en radiofrecuencia. Vale, siguiente. ¿Por qué te metes en este lío, Alex, si no te lo compras y tal? Bueno, primero porque para mí es resolver una necesidad. A mí me gustaría poder transmitir en 1.2, 2.3, etc. Es una oportunidad para aprender y a mí todas las cosas que sean aprender pues me encanta. Me he dedicado en parte de mi tiempo a la docencia. Hay información suficiente y hay muchos componentes actualmente en el mercado disponibles a precios, yo diría, muy razonables, incluso muy económicos. Y no estoy comprando solo, o estoy hablando de los precios en AliExpress, estoy hablando de comprar componentes en Mouser que hacen, yo qué sé, 2 vatios en 5,6 y que valen 5 euros. No me parece una exageración. Ahora, el curro es hacer todo el trabajo alrededor del dispositivo, no se trata de soldarlo en un protoboard, ¿no? Y luego además tenemos alguna instrumentación que nos ayuda. Los VNAs son una gran ayuda para hacer proyectos en RF, ¿vale? ¿Qué es el Pluto? Muy rápidamente, es un transceptor, es un diseño que hizo Analog Devices ya hace años, que es un transceptor, emisor y receptor, que va de 325 a 3800 MHz. Su objetivo era educativo, porque los puedes programar, entonces transmisiones de formas de ondas distintas, modulaciones muy distintas. Pero esto ha sido capturado por la comunidad de radioaficionados gracias al lanzamiento del QO100, porque te permite transmitir en 2.4, te permite recibir en 736, que es la salida del LNB, y hay muchas estaciones que operan en el QO100 con este aparato, con el SDR Console y el SDR Console. Con lo cual, y luego un amplificador y unos filtritos. Entonces, ha tenido mucha popularidad. Analog Devices, además, trabaja mucho con la comunidad de GNU Radio, con lo cual hacen algunas mejoras y una de las últimas mejoras ha sido que en la última versión, que vale lo mismo que la versión anterior, ¿vale?, tiene 2 transmisores y 2 receptores en el mismo chip. Hay mucha información alrededor de él, pero es una buena plataforma SDR para utilizarla en radioafición. ¿Qué hándicaps tiene para nosotros cuando lo compras o te lo mandan los de Mouser o los de DigiKey a casa? Pues tiene un hándicap, es su sensibilidad no es la de un receptor de radioaficionados ni la de un transverter de los de Cune, por ejemplo. Ahí tenéis que la cifra de ruido a 500 hercios y por tanto luego puedes calcular la señal mínima discernible, está entre 6 y 5, o sea, tiene una cifra de ruido como dispositivo alta para estas frecuencias, ¿vale? El rango dinámico no es malo, pero eso lo consigues a máxima ganancia. Y el riesgo de los SDRs a máxima ganancia es que parte de las señales internas acaban apareciendo en el waterfall. Entonces, si andas buscando una señal, como me ha hecho este verano en Galicia, en la LRO, es una señal muy pequeña, que es de 2,2, pues sabes si es esa o no porque tiene Doppler y las otras no, pero ¿es esa seguro o es simplemente otro oscilador moviéndose? Bueno, había que mejorar esa forma. Y luego la otra es que el transmisor, evidentemente, al ser de tanta banda ancha, no tiene ningún filtro. Con lo cual, transmites en 144 y hay 432 en 1200, en 2400, todo a la vez, en el mismo viaje. Con lo cual hay que filtrar. Esto funciona con el SDR Console, pero los ingleses del UK Microwave Group, uno de ellos, o un par de ellos, han desarrollado una cosa que se llama Proyecto Langston. En UK, en Inglaterra, hay mucha afición a la televisión digital, ¿vale? E hicieron sobre Raspberry Pi y el Lime SDR primero un proyecto que funciona en la Pi que se llama Portsdown, que lo utiliza mucha gente que hace de ATV, es decir, utilizas la Raspberry con ese firmware que le pones, ese programa y que tiene esa pantalla, y luego le pones un amplificador y puedes hacer televisión digital, etc. Estamos viendo en el caso de Madrid, en Nure Guadarrama, a ver si podemos ser capaces de montar un repetidor de DATV porque no hay mucha afición aquí, entonces a ver si lo movemos, ¿vale? Ese proyecto Langston convierte el Portsdown o con la Raspberry Pi, ¿qué tal?, en un transceptor SDR, ¿vale? Y es la pantalla que tenéis antes. Cargas la Raspberry y el control del Pluto, incluso de la conmutación de bandas, la haces desde la Raspberry,
con lo cual tienes que hacer un poco de electrónica, pero bueno, no es compleja. El Arduino lo resuelve. ¿Cuáles son mis objetivos de este proyecto? Pues quiero hacer primero una placa que tenga todos los LNAs, ¿vale? Desde 70 hasta 5600, que tengan en todos los LNAs una cifra de ruido por debajo de 1 decibelio, que tengan una ganancia como mínimo de 20 dB, y el RL significa la adaptación a la antena que sea mejor de 10 dB. Este es un poco el estándar que yo he visto en la industria. Si es mejor de 10, pues todavía mejor, es decir, que la poca señal que entra por la antena no me la rebote y me la vuelva a sacar, ¿vale? Y luego, en transmisión, como tampoco se trata de poner potencias muy grandes porque necesitas mucho más consumo, etc., he identificado componentes que me permiten hacerlo en, pues eso, alrededor de entre 5 y 7 vatios, que por ejemplo, si lo haces para satélite ya tienes suficiente con unas antenas orientables, 2 vatios en 1200 y 2320 y alrededor de 1 vatio en 5650, aunque he visto otro que también es razonable de precio y puede dar hasta 2. ¿Vale? Lo importante para mí es que sea banda cruzada. Hoy nos hemos enterado de que el 905 no tiene banda cruzada, cosa muy rara, y que son PCBs separados para RX, TX y luego hay un control, ¿vale? Y que sea controlable ya sea por el SDR Console, otros softwares, por ejemplo el SDR Ángel o el Langston en este caso, y que el coste sea razonable. Entiéndase por razonable, pues que al final es más que razonable, pero bueno. Este es el esquema de bloques. Os explico. Todos son LNAs de bajo ruido que tienen delante hay un cuadradito que pone el símbolo del pasaltos, puede ser pasaltos, pasabajos, es decir, al final adaptar la impedancia, luego lo veremos otra vez. Tiene además un filtro pasabanda en una de las entradas para poner un LNB de forma que pueda recibir en 1368, o sea, recibir la baliza de Eure Guadarrama en 10 gigas es coger un LNB que sea PLL y apuntar a la montaña, se recibe, ¿vale? Pero como forma de empezar a trabajar en 10 gigas. El otro día Manel hizo el récord, yo creo, español de comunicación en 10 gigas entre al lado del Banco de Noaya y Canarias, ¿vale? En Canarias estaban con 200 milivatios, ¿era? 100 milivatios. 100 milivatios. Canarias, 1700 kilómetros. Chapó, señores. Esto no llega hasta 10 gigas, pero vamos a hacer el reto, al menos el reto que tengo yo, es de poder hacer Canarias desde 70 hasta 2300 con este chisme. Bueno, ya veremos. ¿Qué más tiene? Tiene 2 conmutadores de 8 posiciones. Por si acaso los de adelante no daban suficiente ganancia, he puesto otro paso amplificador que se puede incluir o no en la cadena, pero al ser en la segunda parte afecta muy poquito a la cifra de ruido global. Y luego en la parte de transmisión, pues todas las líneas, todas las bandas son iguales. Filtro pasabajos para quitar las espurias del Pluto, amplifica, 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 y sales a la calle y después a la antena con otro pasabajos por detrás, ¿vale? Y luego un control que al final esto es un Arduino Pro Micro o algo por el estilo y la Raspberry. El esquema no creo que se vea, pero en la presentación que estará en PDF lo podréis ver mejor. Pero fíjate el pinta del Alex que ha cogido y ha puesto los LNAs en una cajita, ¿vale? Todos los LNAs están basados en unos MMix de una compañía que me encantó el nombre, que se llama Guerrilla Radiofrecuencia, es una compañía que se fundó en el 2020, que tienen un servicio de asistencia técnica en el sentido de tip, llamas algo o escribes y te contestan en menos de 24 horas, y yo les he explicado para qué hago el proyecto y los tíos están... No me han mandado muestras, porque dicen, porque vale, más cómpratelo, pero sí que hay otras compañías que mandan muestras y son muy útiles. Es decir, si queréis entrar en el mundo del diseño de radiofrecuencia o de hacer prototipos, compañías como Minicircuits te permiten pedirle muestras cada mes. Murata a veces también anda muestras de condensadores, etc. Entonces, bueno, tú les explicas lo que quieres y hay gente que sí que ayuda, ¿vale? Otros, pues, compren usted en la tienda. Todos los LNAs llevan un filtro SAW, menos el de 145, porque no he sido capaz de encontrar, ¿vale? Filtros de onda superficial, estos te permiten tener unas bajadas muy estrechas, ¿vale? Y los hay para todas las frecuencias. Hay 2 compañías. Una se llama taisao.com, que está en Taiwán, que te los puede vender, tienes que comprar de 50 en 50, pero bueno. Y luego hay otra que se llama RFI, que esta la puedes encontrar en Mouser. No tienen toda... El catálogo es muy amplio, pero Mouser no lo tiene todo, obviamente. Y además del filtro pasabajo, el conmutador es un chip de Peregrine 6 milímetros por 6 milímetros. Ya os estáis imaginando que esto grande no va a ser.
¿vale? 6 milímetros por 6 milímetros que tiene unas pérdidas de 1,1 a 6 gigas. Es decir, al final pérdidas hay, pero como están después de los amplificadores, no me preocupaba demasiado. Vale. Y luego el control, que son 2 registros de desplazamiento, es decir, eso que sale en muchas páginas web del SPI, pero que lo vuelvo para atrás, que es un bus que necesitas 3 hilos. Con 3 hilos puedes mandar 16, 24, 36 bits, lo que quiera. Y lo que hacen esos es controlar el conmutador y controlar la alimentación de los LNAs. Cada uno de ellos consume más o menos como entre 60 y 80 miliamperios y no los vas a tener todos encendidos permanentemente. Entonces lo que hago es, con esos chips tienen un pin que es el de alimentación, como ahora veréis, y otro que es habilitar, deshabilitar. Estos son así porque se emplean muchísimo en sistemas de telefonía, con lo cual a ti te permite simplemente poner 5 o 0 en una de las patas y el amplificador se pone en marcha o no se pone en marcha. Cuando no se pone en marcha no deja pasar la señal tampoco, pero al final es habilitar, encenderlo o apagarlo. Este es el esquema de todos los LNAs, más o menos, ¿vale? Tenemos aquí delante, en esta caja, yo lo he puesto en inglés, pero es el acoplamiento de entrada de impedancias. Ahí hay 2 condensadores y una inductancia. El siguiente es el amplificador en sí, que es un MMIC, es decir, un montón de transistores metidos en una cajita pequeña, ¿vale? Que tiene una alimentación, esta de aquí, que es el habilitador, ¿vale? Que va a través de una resistencia. Esa resistencia es la que determina el consumo que va a tener, el bias que le llaman los ingleses. Dependiendo de ese bias tienes una cifra de ruido más alta o más baja o una ganancia más alta o más baja. Yo, siguiendo las recomendaciones, me he ido al que podía manejar. Ya os explico por qué. Y luego tienes otra parte más, que esto lo habéis visto en todos los esquemas, incluido en el SPF 5189, un choque que lleva la información, la tensión, 2 condensadores y otro condensador de salida. Esa salida no es baladí, es decir, no vale 220 nanohenrios y un nanofaradio para todas las frecuencias. Eso permite adaptar la salida del MMIC o del amplificador a los 50 ohmios. De los filtros no tenía más datos que la hoja de datos, les he pedido por escrito varias veces y me mandan los ficheros, que ahora veremos de qué, y respuesta negativa de los taiwaneses. Yo creo que hicieron las medidas cuando los fabricaron y ya no, el fichero lo tiraron a la basura, ¿vale? Y luego, ya ibais viendo en la placa cómo están colocados, ¿vale? Los condensadores de entrada son tamaño 0402, ¿vale? Hay más pequeños, ¿vale? Pero ese es el límite máximo que puedo ver yo con el microscopio a mi edad. Y todos los demás, los más grandes, son 0603. ¿vale? El objetivo es que la inductancia siempre sea más grande y los condensadores lo más pequeño posible para que tenga menos parásitos. ¿Y cómo lo haces? Como dicen en el programa ese de DMAX, ¿no? Bueno, para eso he utilizado algunas herramientas. La primera es un programa gratuito que está en internet, que ha desarrollado Michael McGrath, que se llama Cooks Studio. Cooks Studio es un simulador que te permite simular circuitos desde corriente continua, corriente alterna, parámetros de radiofrecuencia, que son análisis lineales. Es un programa estupendo que requiere tiempo de aprendizaje, ¿vale? Del que me estoy planteando preparar unos tutoriales en vídeo, que ahora estamos en el mundo del vídeo, para al menos en radiofrecuencia, que es la parte en que yo lo he usado, para que bueno, la gente se anime a hacer cosas, pues se pueden hacer cosas muy potentes con este software de simulación. Tiene además un optimizador, tienes la posibilidad de simular una cosa y variar el valor de uno de los componentes o de varios y ver cuál es el cambio en la respuesta. Y el optimizador le dices, quiero que tenga una salida de, pongamos, de máxima ganancia, ¿vale? Y la máxima ganancia es 20 o más. Pues el tío se pone allí a hacer todas las opciones de valores, ¿vale? Que te dé esa salida. Luego esos valores no están fabricados porque no son de las líneas estándar, con lo cual tienes otra vez que volver a hacer el proceso. ¿Vale? Pero bueno, te lleva acerca de lo que tú quieres. Tiene calculador de filtros, de diplexers, de triplexers, de calculador de líneas de radiofrecuencia, etc. Este es el que más he usado. El otro que es muy útil para entender qué es eso de la carta de Smith es el SIM-Smith de Alpha Echo 6 Tango Yankee. Es gratuito también, funciona en Java, con lo cual cualquier sistema operativo lo soporta y te permite entender qué hay detrás de la carta de Smith, ¿vale? Y otro que es también gratuito, que se llama AppCat, que esta es una herramienta de ingeniería pero muy sencilla, pero te permite ver círculos
de ruido y ganancia. ¿Eso qué es, Alex? Bueno, pues ahora os lo explico. Ese es para ver cosas. Bueno, yo lo he usado poco, pero es muy inmediato. Cargas el fichero del dispositivo y te hace el gráfico y dices, bueno, este va a funcionar, este tiene mucha inestabilidad. Sobre todo lo he usado para ver si el dispositivo per se es inestable, que es uno de los problemas que puedes tener haciendo un amplificador. El PCB y el esquema lo he hecho con KiCad, yo creo que es bastante conocido. He utilizado y utilizo la versión 5, la última, no la 6, porque en la 6 estos plugins de aquí, que son muy útiles en radiofrecuencia, no funcionan. Esto te permite hacer una pista y que la masa que está al lado te quede a una distancia determinada, es decir, hacer lo que se llama una guía coplanar, para tener 50 ohmios en base a el calculador que has empleado. Y te dice, para una placa de 0,8 de alto, con un coeficiente dieléctrico de 4,5, os estoy diciendo los datos de JLPCB, que es el fabricante de los PCBs, necesitas que para 50 ohmios la guía coplanar, si la separación es 0,5 milímetros, tiene que ser 0,76. Y con eso te pones una pista de ancho 0,76 y le dices, ahora sepárame las masas de al lado 0,5. Y te lo hace automáticamente, no tienes tú ahí que ir dibujando otra pista 0,5 que es un lío, ¿vale? Entonces, tiene una serie de plugins que son muy útiles, que los de saber, entonces por eso no me he ido a una versión más moderna. No hay que estar a la última siempre, ¿vale? Bien, y ahora tocan mates. Bueno, no, muy sencillo, vale. Igual que en corriente continua, tenemos que la resistencia determina la intensidad por la que va a pasar el circuito, ¿vale? La ley de Ohm que todos alguna vez tuvimos que aprender para pasar el examen de la licencia, ¿vale? Corriente alterna, en vez de resistencia, tenemos algo un poquito más interesante que se llama impedancia, que al final no es más que la oposición que presenta un circuito al paso de la corriente alterna. La impedancia tiene dos partes. Una que es la resistencia propia, que es real. La resistencia, además, cuando haces pasar corriente alterna por un motor, el motor se mueve, lo transforma en energía, pero además el motor también produce una cosa que es el cambio de fase entre la intensidad de la corriente en corriente alterna. Por eso la gente que tiene negocios con muchos motores acaba poniendo condensadores ahí en la red, porque si no paga una pasta de potencia reactiva. Otra cosa es que los de industria lo vean si no lo has dicho, entonces eso. Pero bueno, la impedancia puede ser reactiva desde el punto de vista de la inductancia, es decir, una resistencia y una bobina, y a eso se le da signo positivo por convención, y al condensador negativa. ¿Por qué? Porque en el condensador, a medida que aumenta la frecuencia, a medida que aumenta la capacidad, el paso es mayor, la resistencia es menor. ¿Vale? Entonces, siempre que veáis, tiene reactancia capacitativa, significa que tiene menos J algo. Inductancia, impedancia con reactancia positiva o inductiva hacia arriba. La impedancia cambia con la frecuencia, fundamentalmente porque tenéis esto que también lo vimos cuando hicimos el examen de radioaficionado, que es la reactancia de un condensador y una bobina. ¿Eso qué significa? Que cuando yo miro la impedancia de una antena y cojo el nano VNA y hago el dibujo entre 5 megas y 8 megas y veo todo, ¿vale? Cada punto es una impedancia distinta, ¿vale? Variará poco o mucho, pero cada una es una impedancia distinta. Es decir, si quieres hacer un diseño para 435 y empiezo a hacer barridos entre 450, voy a tener muchos datos para manejar, con lo cual hay que manejar solo. Y la otra es, la impedancia se suele representar en un panel, en un diagrama XY, es decir, donde la parte de abajo es la parte real, esta es la parte imaginaria y se representa como un vector. Cosas que estudiamos en el bachillerato, los que hicimos bachillerato en el BUP después y ahora no sé cómo se llama, ¿vale? En la ESO. El vector tiene una longitud que se llama módulo y cómo se calcula, pues el teorema de Pitágoras. Entonces, una impedancia de 3,5 más J3 ohmios, pues tiene en ohmios absolutos 4,6. Esa sería la resistencia que estaría planteando más o menos a la intensidad, a la frecuencia en que está calculada esa impedancia. ¿Qué es el coeficiente de reflexión? Todos somos y estamos familiarizados con las ondas estacionarias, estoy seguro, ¿vale? Yo cojo un generador, es decir, la emisora con una impedancia Z0, 50, que es lo que dice que sale la antena de la radio. Le pongo un coaxial de 50 y aquí pongo una carga, que no sé la impedancia. Antena, por ejemplo, o un circuito, la entrada de un transistor, ¿vale? Imaginaros un transistor, la base, y yo llego allí con 50 ohmios.
Y eso va a tener una impedancia. ¿Cuál es? No la sé, ¿vale? Si la impedancia a la que estoy mandando la señal es distinta de la del origen, parte de la señal que estoy mandando me la va a reflejar, porque no están adaptadas, no son iguales, ¿vale? Y al no ser iguales, una va, otra viene, se refleja, y si yo le pongo el medidor de ROE, lo que veo es la diferencia entre la estacionaria, que es la onda que llega, más la reflejada, que por cierto tienen fases distintas, dependiendo de la impedancia. Pero el medidor de ROE no me dice el cambio de fase, solo me dice la relación. Entonces, estás a 1,2 o a 1,3, y luego vamos a una tabla, buscamos en internet, pues estoy perdiendo el 1% de la potencia, no me preocupo, el 5% tampoco me preocupo, es igual, porque voy con 1 kilovatio, o sea, que más me da, o sea, que saque menos no pasa nada, 50 menos no voy de ahí. Pero cuando pierdes 10, tienes un problema, pues empieza a calentar el amplificador, ¿vale? En RF y en el diseño de RF, la adaptación de impedancias es lo que haces durante el 99% del tiempo de diseño. De hecho, leí en un libro, diseñar en RF es el arte de adaptar impedancias. Y no es un arte, es una técnica, como veremos ahora. Pero bueno, tiene una parte de brujería también luego cuando tienes que cambiar. ¿Qué ocurre si yo ahora, en vez de, y quiero saber, como os he dicho antes, el cambio de fase? ¿Qué diferencia de fase hay entre la onda que vaya para allá y la que vuelve? Pues para eso usamos un VNA. En el VNA, muy importante, lo calibro con toda la línea puesta, es decir, donde voy a poner la carga, porque en la línea la diferencia de fase va cambiando, ¿vale? Con lo cual, esto es la teoría de las líneas, acabo teniendo el coeficiente de reflexión, que no es más que la reflexión que produce una impedancia que es distinta de la que yo estoy usando para transmitir, asumiendo que el coaxial tiene una longitud X y que he calibrado al final, al lado de la carga, o que el coaxial no existe, simplemente es el VNA y lo otro, ¿vale? ¿Qué es la gamma esa, que es la letra de la gamma L? Es la impedancia a la que tengo la carga menos la de referencia y la de carga más la referencia. Es una magnitud vectorial también como la impedancia, ¿vale? Y 3, esto seguro que lo habéis visto. Si tengo un cortocircuito, que es 0, el coeficiente de reflexión es -1. Y las estacionarias infinitas, ¿vale? Si tengo un ZL que es igual que Z0, es decir, está adaptado, el coeficiente de reflexión es 0, que significa que no se refleja nada. Eso es lo que estamos persiguiendo permanentemente en el diseño. Y 3, si ZL es infinita, tienes otra vez un coeficiente de reflexión 1, con lo cual vas a tener una ROE infinita. Quitas la antena, ROE infinita. Haces un cortocircuito, ROE infinito. Con lo cual, medir la ROE no te da toda la información, solo te dice si estás bien o mal, ¿vale? Y en qué grado estás bien. Para muchas cosas es más que suficiente. No necesitamos complicarnos la vida. Ahora, si necesitas hacer un diseño en donde vas a adaptar 2 circuitos que tienen poca señal, pues no estamos para perder, ¿vale? Señal por todos los lados. Siguiente parte de las mates. Esto lo hemos hecho con una impedancia de 50, pero hubo unos señores, primero un japonés y luego el que se llevó el mérito se lo llevó Philip Smith, pero el Mitsusaki Tasaku, ¿vale? Este diseñó lo mismo. Esta gente trabajaba en cálculos de líneas de transmisión, etcétera, y se pasaban el día con la hoja de cálculo y haciendo operaciones con números complejos que ya estoy seguro que nadie se acuerda, salvo que se dedique a la docencia hoy actualmente, y que son un coñazo, ¿vale? Entonces, ¿qué dijo? Vamos, si os lo habréis visto, que sale además una descripción en el Nano VNA, y que es un nomograma, te permite reflejar cosas, hacer cálculos, y la parte de abajo, que está aquí, vale, luego lo veremos, es donde trasladas la longitud. Es decir, con una regla, un lápiz de punta fina y un compás, haces todas las adaptaciones de impedancia que se te ocurran, todos los cálculos de líneas de transmisión que se te ocurran, con un papel. O sea, al final este tío en el año 39 facilitó que Bell Laboratories pudieran trabajar de una forma más eficaz, ¿vale? Ese es un esquema en general de lo que es el Smith chart, ¿vale? Tienes un lado que estás aquí, esto es como en el X, en la izquierda pones el 0 y hacia la derecha aumentan los números. Pues bueno, aquí tienes el 0, aquí tienes el 1 y aquí tienes el infinito. ¿Qué es el 1? El 1 es la impedancia normalizada, porque este tío esto no lo hizo para 50, lo hizo para 600 ohmios, ¿vale?
pero lo hizo para que valiera para cualquier línea de transmisión, de 75 en televisión, de 300 en otras cosas, me refiero, en 100 ohmios para los buses de USB, que también al final, a la velocidad en la que van los datos, eso es pura RF, ¿vale? Y en medio el 1, es decir, coeficiente, la impedancia es 1, Z, 0 y infinito. Vale, siguiente. ¿Qué es el círculo de fuera? Es cuando la parte real de la impedancia es 0, pero puede tener cualquier reactividad y te va a dar luego un dato de impedancia. O sea, tiene dos partes, una real y otra imaginaria. Esta es 0, pero esta puede tener un valor suficientemente alto y cuando haces el cálculo, pues te mide, ¿vale? Pero ahí no es donde queremos estar. Por cierto, cuando en el VNA lo tienes en abierto, ¿vale? Y lo has calibrado, inicialmente está aquí y si empieza a correr hacia abajo es porque tiene una línea coaxial enganchada. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que si mides la impedancia, perdón, con el cable enganchado y no lo has calibrado al final del cable, ¿vale? Lo que vas a medir de impedancia no es la real que tiene el dispositivo en la otra punta, ¿vale? Por eso cuando calibremos siempre en el conector donde vamos a poner el aparato que queremos medir, ¿vale? ¿Qué significan los círculos que son tangentes en el infinito? Son, en cualquier punto de ese círculo tengo la misma parte real, tengo la misma resistencia real en ohmios. Los arcos, que en realidad son otros círculos, pero el centro está fuera de la pantalla, ¿vale? Son los círculos o los arcos de reactancia constante. Es decir, si te mueves en el arco tienes la misma reactancia y lo que vas cambiando es la resistencia. Y si te mueves en el círculo cambias la resistencia, ¿vale? Perdón, si te mueves en el círculo vas cambiando la reactancia y mantienes constante la resistencia. Bueno, esto es útil. ¿Cómo se pone una impedancia en el carta de Smith? Pues dices aquí, 0,2 más J5, en realidad es 10 más J25, ¿vale? Lo que hago es lo divido por 50, busco el arco de la reactancia positiva 0,5, que es ahí, es el que pone 0,5, busco el círculo que dice 0,2 y ya lo tengo. Ahí esa es la impedancia. Y desde ahí quiero llegar al punto azul, ¿vale? ¿Cómo llego al punto azul? A través de condensadores y de inductancias o de bobinas. Con un condensador y una bobina te mueves de cualquier punto del chart de Smith al centro. Desde cualquier punto dentro del chart de Smith te puedes ir al centro, que son 50, ¿vale? En este caso, que es el que usamos nosotros, con una bobina y un condensador, puestos variando el valor y dependiendo de la frecuencia, en una frecuencia determinada, ¿vale? A partir de ciertas frecuencias, la bobina y el condensador es un poco dolor de cabeza, porque la bobina es además condensador y el condensador tiene además bobina y algo de resistencia, y por eso se usan las líneas de transmisión. Es decir, puedes moverte de un sitio a otro con distintos coaxiales de distinto grosor o de distintas impedancias y de distintas longitudes. Eso, hacerlo a mano se puede hacer, pero la carta de Smith te ayuda a hacer el cálculo mucho más rápidamente. Vale. Ese punto, para determinar cuál sería el coeficiente de reflexión de ese punto, tenía que ver la longitud del vector, ¿vale? Desde el punto azul a la estrellita roja. Eso, intuitivamente, viendo ese chart, dices, es 0,2. No, porque el centro del círculo de 0,2 no es el punto azul, está más a la derecha. Esa distancia es 0,73, ¿vale? Simplemente para que tengáis. Y el ángulo, 125. Veréis en los libros y en charts y en tutoriales que te hablan, no, pues eso tiene un coeficiente de reflexión de 0,5 y 92 grados. Hacia arriba positivo los grados, hacia abajo negativos. Estoy seguro que si a alguien le interesa lo seguirá buscando. La adaptación de impedancias. Cuando tú tienes dos cargas de la misma resistencia, si las dos son de la misma resistencia y solo hay resistencia, se produce el pico de transferencia cuando las dos son iguales. ¿Qué ocurre cuando tienes una resistencia más una reactancia, es decir, una impedancia, y en el otro lado lo mismo? Se produce el traspaso del máximo de energía cuando las partes imaginarias están conjugadas. ¿Qué significa eso? Que tienen el signo opuesto. Uno es más J15 y el otro es menos J15. Entonces, toda la diversión de este proyecto ha sido ver cómo acoplaba los 50 al X más o al R más JX más JX y el otro en otra frecuencia, etc. ¿Vale? Mirad, las zonas naranjas no puedes lograrlo con este circuito, pero en las zonas blancas sí. Es decir, poniendo un condensador en serie desde 50 ohmios y una bobina en paralelo, puedes moverte de todas las zonas que están en blanco al centro.
¿vale? No voy a explicar cómo se hace, pero os sugiero que lo busquéis y que os bajéis el Smith Chart y juguéis con él, pues es muy entretenido y educativo desde el punto de vista. Y si estoy en la zona opuesta, esto parece el yin y el yang, ¿vale? Desde cualquiera de estas zonas me puedo bajar aquí. Este formato es un filtro de alguna manera pasa altos, ¿vale? Y este también. Tienes las opciones de hacerlos con el pasabajos, ¿vale? Tienes otra vez que cubres todo el Smith Chart, todo el rango de impedancias, lo trasladas para una frecuencia hasta 50. Bueno, al final esto es lo que hace un acoplador automático. No hace nada más que esto. El acoplador automático lo que hace en general es, tiene una serie de bobinas, incluyendo el de los chinos con relés, cuyo valor cambia. ¿Cómo? Poniendo una, otra u otra. Y luego un condensador, que pone uno, otro. Y tiene un relé adicional que le dice, si por esta vía no voy, cojo y lo pongo delante. Esto es muy fácil, porque tú tienes aquí un conmutador y toda la línea de condensadores y aquí tienes las bobinas. Así funciona un acoplador automático y además no necesita tener la fase porque le da lo mismo. Lo único que no quiere haber es estacionarias. Mide las estacionarias y va conmutando. Si voy bajando, estoy en la dirección correcta. Si sube, tengo que cambiar la dirección, ¿vale? Y si no puede por un lado, lo hace por el otro. Los mejores, ese cálculo lo hace muy rápido y los relés son muy buenos. Los chinos pues tardan un poquito más, aunque no van más. También tengo la posibilidad de adaptar impedancias con dos inductancias o dos condensadores. Hace mucho tiempo yo veía muchos circuitos donde se utiliza esto, el divisor capacitativo, ¿vale? Pero esto solo te mueve inductancias en una zona muy pequeña, impedancias en una zona pequeña. Pero también es una forma de hacerlo y se usa. Los parámetros S. Esto es una cosa que yo lo he explicado en más de una charla. Al final es una forma de cómo determino de un dispositivo que tiene un puerto de entrada y un puerto de salida y que me da lo mismo lo que tenga dentro, puede ser un transistor, 500 transistores, un atenuador, un filtro, pero es la forma de caracterizar eso. Yo le meto algo por la entrada y mido lo que pasa en la salida, ¿vale? Esos parámetros te permiten, además, identificar cuánta energía de la que llega en la entrada es reflejada, cuánta es transferida, en el caso de un amplificador, cuánto ha amplificado, cuánto más grande es esta, cuánta de la señal que sales te la rebota el mismo dispositivo y te vuelve para adelante, ¿vale? No existen dispositivos perfectos, la física es la que hay, y entonces los parámetros S es, podríamos decir, la base de todos los programas de cálculo y de diseño de RF porque te permite hacer el cálculo de cuál es la adaptación. Si yo tengo aquí una reflexión y aquí tengo otra, tengo dos coeficientes de reflexión con los que voy a tener que jugar, ¿vale? Ahí tenéis un par de enlaces de YouTube, aunque luego los veréis en la presentación cuando la ponga en PDF, que hay uno que lo explica muy bien, está en inglés, pero le ponen los subtítulos en castellano a aquellos que no dominen el inglés y es razonable la traducción. Este es un fichero S de este dispositivo, ¿vale? Ese transistor FET que llega a 10 gigas vale 1,30 €. O sea que creo que merece la pena, que puedes quemar un par y no se va a ir la economía a hacer puñetas, ¿vale? Este llega hasta 15 gigas y los ficheros S los hay, en general te los bajas de la página web y los hay que solo tienen esta parte de los datos. Es decir, el coeficiente de reflexión, el coeficiente de transmisión, el coeficiente de transmisión inverso y la reflexión de salida. Como veis siempre hay dos datos, la magnitud y el ángulo, y referido a 1. Pero si quieres hacer amplificadores de bajo ruido tienes que buscar esta parte. ¿Por qué esta parte es importante? Porque estos chicos no dicen que su punto que lo que le gusta ver de impedancia es la que le va a dar la máxima ganancia. No. Le gusta ver una que es la que produce el mínimo ruido, pero no es la que te da la máxima ganancia, ¿vale? Y ahí es donde viene la diversión. Es decir, tú tienes que adaptar 50 a máxima ganancia o a mínimo ruido, o entre medias, porque puedes jugar entre medias como ahora veréis. Importancia de los amplificadores. Los hay de baja señal y de potencia, ¿vale? En unos me interesa el ruido y me preocupa poco el consumo, en los de potencia lo que necesito es que sean muy eficientes, no sé que gasten 1000 vatios en corriente continua para sacar 100, o sea, para calentar un radiador ya utilizamos otras cosas, ¿vale? En amplificadores LNAs hay que mirar el ruido, hay que mirar que tengas ficheros S y ver para saber cuál es la adaptación óptima. Y por otro lado, recomendación de los profesionales, si quieres conseguir una cosa con menos de una cifra, de un 1, búscate un dispositivo que él solo tenga menos de 0,5,
porque luego vas a hacer cosas que lo van a estropear. Siempre es la dirección de empeorar, nunca es la de mejorar, ¿vale? Un amplificador tiene 4 partes. Olvidaros de las fórmulas porque quiero que os quedéis con la idea. La parte de la entrada, el amplificador y la salida. Cada uno tiene una ganancia. Me dicen, oye, un filtro no tiene ganancia, puede tener pérdidas. Efectivamente, puede ser 1 o menos de 1. Pero cuando han medido el amplificador, lo han medido conectándolo a 50 y 50 ohmios, que no es la impedancia que le gusta ver al amplificador para dar la máxima ganancia o el mejor ruido, ¿vale? Como tú tienes los datos en una situación en que no es la óptima, la que el transistor está diseñado para funcionar, que es el fichero S21, necesitas calcular las adaptaciones de impedancias de cada lado. Y además, como os he dicho antes, para un transistor en un LNA tienes que adaptar la entrada para que el señor vea la que hay aquí, sea la que le gusta para hacer el mínimo ruido, pues si ve otra se pone más ruidoso. Entonces, en el diseño de LNAs tienes mínimo ruido, la entrada a optimizar el ruido. En un amplificador que quieres ganancia, optimizarlo para la máxima ganancia, que es hacer que se adapte exactamente a lo que ve aquí de la salida. Y el output match, siempre a máxima ganancia, ya que hemos perdido algo a la entrada, a la salida vamos a asegurarnos de que no perdemos nada. Por eso en las tablas te pone ganancia 25, pero la ganancia máxima pueden ser 30. La diferencia es que hagas una adaptación correcta, ¿vale? Como estos son los pasos, me parece que no vamos a ir, creo que lo he hecho muy extensa, como siempre, ¿vale? 1. Determinar la estabilidad, ese es el paso 1. O sea, un amplificador es un oscilador bajo control, para que no oscile. O sea, la tendencia a oscilar de un amplificador es grandísima. Ojo, no pongas la entrada y la salida una al lado de la otra, ponlo lo más distante que puedas, porque si no se van a realimentar y acabas teniendo un oscilador en vez de un amplificador. Eso es lo primero que hay que mirar, la estabilidad. Determinar, bueno, vamos a ir aquí, estabilidad. Cooks te permite graficar la estabilidad. En el gráfico de ese Smith chart hay algo, no hay nada. Es decir, este dispositivo en esta frecuencia es estable, pero es mejor. Esto está hecho en 5 frecuencias, porque puede no oscilar a la que tú haces, pero oscilar más arriba, oscilar más abajo. ¿Qué hace eso? Que sea inestable el montaje. Y eso pasaba mucho más antes, donde se utilizaban transistores FETs, por ejemplo, que tienen ciertas áreas de inestabilidad. Este es un ejemplo. Este es el transistor que yo quiero utilizar para la salida en VU. Calculado en V, todos esos de ahí, toda esa zonita de ahí, como tenga una impedancia de entrada que sea esa por una casualidad, porque la antena está desacoplada y me la traslada ahí, eso es un oscilador. Entonces lo que tengo que hacer es evitar tener nada ocupado dentro del Smith chart que me genere inestabilidad. La forma es, normalmente se ponen resistencias, etc. Aquí yo he cogido y he metido el fichero S en esa cajita y le digo, hazme cuántos son los valores para 435. Y he puesto aquí los puntitos. El rojo es el gamma óptimo y el S11, que debe estar por ahí, el gamma máximo, ahora veréis para qué es, el S11 conjugado hasta aquí. Es decir, cada uno está en un sitio. ¿Y la ganancia cuál? Existe, y la teoría esto está en los libros, o sea, no es que yo me lo haya inventado, o sea, esto está en los libros. La forma de decidir qué ganancia quiero y qué ruido quiero te permite este programa dibujar unos círculos. Dentro de ese círculo, en el borde de ese círculo, a medida que te alejas en el ruido aumenta, y en el caso de la ganancia, a medida que te alejas del centro, la ganancia baja. Entonces tú puedes decidir en qué círculo te mueves para buscar un punto. Dices, lo quiero aquí. Entonces adaptas la impedancia a ese punto y eso es lo que te hace Cooks. Lo que te hace es botón derecho, dices noise matching y te da, le pones la frecuencia y te dice pon este condensador y esta inductancia. Ojo, hay que meter la frecuencia cada vez que lo hace porque el tío no se acuerda de la que has puesto la última vez y lo repites varias veces. Pero tengo que poner una resistencia de 28 nanohercios y 1445. Esto está cerca de los valores estándar. Lo que hago es, digo, esto tiene pinta de ser un filtro pasa abajo. Digo, pasa altos. Digo, voy a ver si aprovecho y de paso quito algo de la FM en la entrada, aunque esté en 400, pues si me ahorro en la entrada, que la emisora de FM de radio M80 ya no existe, ¿no? Los 40 clases que la tengo a 1 kilómetro de casa, que me entra como una bomba, tenga menos intensidad, mejor. Entonces, le he puesto otro condensador más. Eso me va a hacer cambiar la impedancia de lo que me ha calculado el otro, pero es igual, lo vuelvo a meter en el Cooks y ajusto ese valor para que se acerque a donde yo quería estar. ¿Vale? Está allí. Entonces, esta es la salida de esta simulación. Aunque ponga 2, es que estaba en otro sitio y para el gráfico, pues sí. De hecho, creo que está más cerca. ¿Vale? Es decir, yo tendría que tener
conseguir esta impedancia o este coeficiente de reflexión, y estoy aquí cerca, 54, 57, bueno, vamos a ver qué pinta tiene, pero al menos los condensadores y las inductancias existen en el mercado. Vale, siguiente paso. El output match no es simplemente el S22, que es la reflexión de salida adaptada a 50. Como estos bichos lo que hacen es amplificar en un lado, reflejan al final, vuelven para adelante, lo vuelvo a amplificar, es un poco idóneo, al final las matemáticas y la gente que sabe de esto dice, has de ajustar o de acoplar a ese tipo de coeficiente de reflexión, que depende del que has puesto tú en la entrada, el que hemos visto antes, el S12, el S21 y el S11. Es decir, el diseño de amplificadores tiene la diversión de que esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Cambias una cosa en la entrada, te afecta la salida. Cambias la salida, vuelve a la entrada. Entonces puedes meterte en un círculo vicioso. Siguiendo este proceso es mucho más eficaz. ¿Cómo lo haces? Cooks te permite meter la fórmula y te pinta un punto. Y dices, bueno, pues ahora ahí, botón derecho, y en este caso, matching de potencia, porque lo que quiero es la máxima ganancia. Y te te sale el mismo cuadro y ¡pop! Te sale esto. Dices, concho, Alex, la salida, un choque a masa cuando por ahí has de meter la alimentación, no es un problema. ¿Vale? ¿Por qué? Aquí está el dibujo completo y esto es la simulación completa. Sigo teniendo el choque de salida o la inductancia de salida a masa cuando por ahí tienen que entrar 5 voltios para alimentar el bicho. ¿Vale? Bueno, esto da en la simulación 0,2 decibelios de ruido, 0,175 es 0,2, me da un RL de 16, bueno, tiene buena pinta, y veis, este es el S22, el S22 de salida está súper centrado en 435, o sea, esto se adapta muy bien al filtro que espero que sea de 50, vale. Además te permite calcular la estabilidad, no sea que hayas hecho cosas y lo hayas convertido en oscilador, ¿vale? Lo traslado a KiCad, ya tengo ahí los valores puestos, aquello es la versión en 3D, 1539. ¿Qué he hecho de diferente? El choque no lo he puesto a masa, lo he puesto a 5 voltios, pero he puesto 2 condensadores de 100 picos y 100 nanos. Desde el punto de vista de radiofrecuencia, ese punto es masa. Cuando tú ves un filtro que te pones 100 nanoradios para 475, cualquier RF que vaya por este choque se va a masa. Desde el punto de vista de RF, una bobina con 2 condensadores de distintos valores puestos a masa, ese extremo está a masa. ¿Vale? Esa es la forma de hacerlo. Por eso os decía que la salida de los amplificadores del SPF 5189 que venden en AliExpress lo puedes cambiar de los valores, ajustar y centrar mejor en determinadas frecuencias. Este es el resultado del amplificador, perdón, con el filtro. ¿Vale? La ganancia son 23 dB, 0,30 de ruido, 0,2 me decía la estimación, tengo 0,1 más, primero el condensador no lo he simulado, sí que he simulado las inductancias, que no lo he dicho, pero sí que es importante para hacer las simulaciones, utilizar los modelos de todos los componentes. Es un poco coñazo al principio, pero Murata, por ejemplo, te los puedes bajar todos de una vez, o tiene una aplicación que te los baja, con el Craft, es decir, no busques por ahí marcas raras, céntrate en componentes determinados. Para saber más, ve el capítulo 1 en internet de esta presentación. La cifra de ruido es 0,28 y este es el diagrama del ancho de banda y el RL está en menos 16. O sea que esto, teniendo en cuenta que le he puesto un filtro, debería ser de 50 porque más o menos tiene buena pinta. Sin el filtro, esto haría la curva que hemos visto antes de la simulación del S21, pero ponerle el filtro se estrecha. ¿Vale? Entonces ya me vine arriba y dije, bueno, pues si haces uno, te pones a hacer muchos. Entonces me puse a hacer todos estos porque encontré filtros para todos. Entonces las cifras de ruido y de ganancia, dependiendo de las frecuencias, están entre 0,7, que ya lo he bajado a 0,5, entre 0,5 y 0,6 y ganancias alrededor de 20 dB. Y la siguiente fue integrarlo todo en una placa, ¿vale? Que si alguien la quiere ver la he traído, que es este PCB de aquí, ¿vale? Que tiene el conmutador, unos registros de desplazamiento, el Arduino que no falte, ¿de acuerdo? Y las entradas y las salidas. Esta será la parte de recepción del Pluto TRXE. Cuando acabe de testearlo, todos los amplificadores funcionan, menos el de 70, porque el filtro de 70, que es LC, todos los que hago son muy malos. O sea, malos no, lo siguiente. Entonces tengo que buscar otra forma de resolver el problema. ¿Vale? Con lo cual la parte de 70 no la he poblado de componentes, pero he montado todos los demás. Y todos los demás funcionan. O sea que, y con una cifra de ruido un pelín peoras. Y esto es el próximo proyecto, es decir, este es el diseño de la transmisión. ¿Con qué lo estoy haciendo? También con Cooks. Lo que pasa es que es más entretenido porque tienes que ir haciendo más
impedance matching, es decir, más adaptaciones de impedancias, ¿vale? Entonces, nada, gracias por vuestra paciencia y atención. La pondré en YouTube en un par de días. El PDF de la presentación para mirarla con tranquilidad la pondré en GitHub también y os pasaré, lo pondré en el enlace. Es buscáis mi indicativo en GitHub o buscáis mi indicativo en YouTube y es fácil. Porque me llaman los de Iberradio, entonces gracias por eso, al equipo de los Radio Trastornados, que son una panda de radioaficionados como nosotros, que me siguen animando a hacer cosas de estas, a la sección comarcal de Eure Guadarrama, porque me soporta ahí cuando voy a buscar las QSL, que tengo muy pocas, porque hago muy poco QSO, como estoy enrollado con el ordenador todo el rato, comunico poco, ¿vale? A Michael y José Manuel Campelo. José Manuel no es radioaficionado, pero el tío alucina con las cosas que se hacen en este mundillo. Yo creo que se acabará sacando la licencia, pero tiene un blog muy bueno de Cooks, Minicircuits y Guerrilla, que esto se quedan muestras. Y bueno, y sobre todo no dejéis ni de experimentar, de aprender y de compartir. Así que gracias a todos y a disfrutar de Iberradio.